Miren ahí ustedes están viendo una neoplasia que ustedes ya la han visto para recordar lo que son pues las neoplasias benignas y malignas, ¿no? En cambio acá tenemos una neoplasia que es benigna, ¿no? Que corresponde a otra, ¿no? Si vemos la microscopía, vemos ahí la imagen de esta alteración del crecimiento del epitelio, de una hiperplasia, de manera de papilas, ¿no? Que se proyectan en la superficie de la piel, la plasia benigna, ¿no? Producido pues por el virus del papiloma humano, ¿no? Unas cepas que no son malignas, ¿no? Muy bien. Acá tenemos una neoplasia maligna que es un carcinoma epidermoide de piel. También lo que es necrótica, la superficie tiene ulceración, diferente, ¿no? Tiene bordes irregulares, de esta manera. Muy bien. Ahí tenemos el carcinoma epidermoide de piel, con una diferenciación ahí de unas áreas rojizas que ustedes observan, y que corresponden pues a la diferenciación. Diferenciado, moderadamente diferenciado, de esta neoplasia, ¿no? De acuerdo a la cantidad a la presencia de queratina o si no tiene queratina, ¿no? En cambio, es moderadamente diferenciado porque tiene, tiene moderada cantidad de queratina, ¿no? La diferenciación es moderada en todo caso, ¿no? Muy bien. Ahí tienes un benigno de la mama de una mujer joven, ¿no? Ven ustedes el tumor, que es un tumor con fibroadenoma de mama, ¿no? La parte histológica, donde se ve pues, la parte epitelial y estromal de tejido fibroso, o sea, un tejido fibroso y además de glándulas, por eso adenoma, ¿no? Acá es fibroadenoma de mama. Benigno también, ¿no? En cambio, miren ustedes acá una neoplasia maligna, que es un carcinoma de mama, infiltrante, invasivo. Notan ustedes el área blanca, todo es cáncer, que se mete a las áreas de tejido mamario amarillento, ¿no? Que es de aspecto graso, pues. ¿No? Es un adenocarcinoma de mama. Notan acá ustedes cómo las células neoplásicas, pues, eh, plásticas se meten dentro del tejido fibroso, ¿no? Estromal, mamario, y también hay una reacción también de aspecto también fibroso, ¿no? ¿No? Que es una reacción desmoplásica del tejido mamario también, con la presencia de tejido fibroso. ¿No? Entonces, eso pues es una adenocarcinoma infiltrante con marcada reacción desmoplásica, ¿no? Entonces, la reacción desmoplásica después esa área de colágeno que existe en alrededor de esas células neoplásicas, ¿no? ¿No? ¿Hay alguna preguntita, por favor? Luego vamos a ver esta historia clínica. A ver, un alumno que pueda leer, por favor, esta historia. A ver, ¿podrían leer, por favor? Yo lo leo, doctor. Ya, lea, por favor, disculpe. Gracias. Dice,
Bueno, dice carcinoma epidermoide de cuello uterino. Bueno, se trata de un caso de un paciente de 55 años de edad que presenta un carcinoma evolutivo de cervix desde la edad de 30 años, que estuvo siendo tratada en este hospital en los últimos años de su evolución. Cuando la paciente tenía 30 años de edad, acude a un centro detector de cáncer atraído por la propaganda y curiosidad. En esa oportunidad la paciente se encontraba asintomática. En el centro detector de cáncer se le hace un Papanicolau en el que fue lesión escamosa intraepitelial de alto grado, razón por la que se le hace una biopsia y se diagnostica carcinoma escamoso in situ. Como se recomendó que viniera para tratamiento quirúrgico, esta no hace caso de la recomendación y no regresa. 20 años después, cuando la paciente tenía 50 años de edad, recién presenta sangrado vaginal, por lo que acude al hospital. En el examen ginecológico se encontró una ulceración en el cuello uterino y dureza de los parametrios que llega casi hasta el hueso pélvico. Se le tomó una biopsia de cuello uterino y el patólogo informó carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante. Se le indicó a la paciente tratamiento con cobartoterapia, el cual no sigue y por el contrario acude a curanderos. Después de 5 años, cuando la paciente tenía 55 años, acude al hospital donde constatan nódulos en el cuello. Se le toma una radiografía de tórax, la que mostró nodulaciones neoplásicas en el parénquima, y luego fallece por carcinomatosis. Un corte de cuello uterino tomado en la autopsia demuestra carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante de cuello uterino, con áreas de indiferenciación anaplásica. Este mismo tipo de neoplasia se encontró en la mayoría de los ganglios linfáticos del organismo y en el pulmón. Muy bien, ya, gracias. Entonces, miren ustedes, inicialmente hubo un carcinoma in situ, luego de que se detectó mediante el Papa Nicolau, ¿no? Luego se hizo un carcinoma infiltrante, ¿no? Luego hubo una metástasis, ¿no? Y fallece la paciente. Hubo metástasis hacia los ganglios linfáticos y acá está, ¿no? Entonces, quisiera que ustedes este, logren bien entender estos términos, que lo que se llama un carcinoma, ¿no? Un carcinoma de tipo in situ, por ejemplo, como es acá, ¿no? Un momentito, por favor. Bueno, entonces acá, miren ustedes, estamos viendo pues un carcinoma, o sea, una neoplasia maligna que se origina de un epitelio, pero se localiza solamente dentro del epitelio cervical, ¿ya? Entonces eso se llama in situ. Muy bien, entonces todas las células neoplásicas están acá, ya están prácticamente poblada todo el epitelio. Muy bien, no pasa la membrana basal, y las células que están en la zona inferior son linfocitos. ¿Ya? Entonces, vemos acá un carcinoma infiltrante, moderadamente infiltrante, ¿no?
Ya, jóvenes. Entonces, miren acá el carcinoma que era carcinoma in situ, ha infiltrado, se ha vuelto invasor. Acá tenemos los nidos de células neoplásicas, ¿no? A esto se le llama, pues, carcinoma, bueno, infiltrante couterino, pero la diferenciación ya lo da, pues, las células, ¿no? Si se diferencian o no se diferencian. En este caso es moderadamente diferenciado. ¿Cuándo, les repito, cuándo es moderadamente diferenciado? Cuando moderadamente hay cantidad de queratina, ¿no? Las células pueden diferenciarse hacia queratina. Entonces ahí se dice que es moderadamente diferenciado. Bueno, esta es la zona de transformación del cuello uterino para que ustedes sepan en el cáncer de cuello uterino dónde se produce, dónde se inicia el cáncer, ¿no? Inicialmente hay una hiperplasia en la zona de transformación, el epitelio columnar se vuelve un epitelio hiperplásico, luego displásico, ¿no? Metaplásico, luego displásico, y luego pues se produce un cáncer en esta zona. Acá tenemos otra vez el carcinoma in situ de cuello uterino, ¿no? En toda esta área de acá, todo está oscuro, lo que está acá son células neoplásicas, todo lo que está acá a la izquierda es normal, ¿no? Normal. Noten acá la capa basal de células, ¿no? Muy bien. Para que llegue a un cáncer de cuello uterino se necesita pasar por varias etapas. Por ejemplo, tenemos la etapa de neoplasia intraepitelial cervical de grado 1. 1, 2, 3, ¿no? Y luego el cáncer. Acá es de bajo grado, ¿no? Recuerden estos dos puntos importantes. Cuando se hace un Papa Nicolau, se diagnostica con LEI. Se llama lesión escamosa intraepitelial, LEI, ¿no? Acá es de bajo grado, ¿no? Si encontramos en un Papa Nicolau este diagnóstico y le hacemos una biopsia, vamos a encontrar supuestamente el 1, NIC1. NIC1 se utiliza para biopsias. Se dice neoplasia intraepitelial cervical, ¿no? 1 significa que el tercio basal del cuello uterino está tomado, ¿no? NIC2 significa que los 2/3 están tomados. Pero cuando es NIC2, ya en el Papa Nicolau, ya la lesión escamosa se hace de alto grado, ya no es de bajo grado, sino de alto grado, ¿no? Bien, entonces, luego sigue pues el NIC3, ¿no? Que está casi la totalidad del epitelio está tomado por las células displásicas, ¿no? Y luego pues viene el carcinoma, ¿no? El carcinoma ya está acá, ¿no? Todo el epitelio se vuelve en células neoplásicas. Como las glándulas salen a la superficie, este epitelio son tubos que van a la superficie, entonces las células pues también invaden el epitelio de las glándulas. Entonces, en este caso sería un carcinoma in situ de cuello uterino con extensión intraglandular. Nada más, pero no es invasor todavía. Puede meterse a las glándulas, pero no es invasor todavía. ¿Ya? Acá está el estroma, por ejemplo, acá ven el estroma, ¿no? El estroma no hay todavía invasión del estroma. A veces hay pequeñas áreas de invasión o de microinvasión, como en este caso, ¿no? Microinvasor de 3 a 5 milímetros de longitud, ¿no? Pero todavía sigue siendo in situ. Aquí el carcinoma ya ha ingresado, las células neoplásticas de carcinoma han ingresado al estroma cervical, ¿no? Muy bien. Acá es microinvasor y acá es invasor total, ¿no? Con buen grado de diferenciación, porque el buen grado de diferenciación hay la queratina está en más cantidad, ¿no? Acá está, todo lo que está rojito son células perlas córneas de queratina que se forman, esas células se van diferenciando, van en buena maduración, mejor dicho. Un momentito, por favor.
Ya, muy bien, jóvenes, miren acá, en esta lámina, vemos un carcinoma también infiltrante, ¿no? Infiltrante. Acá estas zonas oscuras que ustedes observan, son pues miles de células acá, neoplásicas que han descendido de la parte epitelial, ¿no? Y se localizan pues en el estroma cervical, ese estroma cervical, ¿no? A veces hay algunas zonas donde ya se vuelven medio purulentos, como hay necrosis, hemorragia. También la diferenciación es presente acá. Miren estas áreas rojitas que están acá. Son áreas de diferenciación de queratina. Acá, todo está acá. ¿No? Igualmente acá, miren, acá en esta zona de acá es normal, el exocervix, ¿no? Y esta parte de acá ya se vuelve pues una invasión, ¿no? Una infiltración hacia el estroma. Toda esta zona de acá. Toda esta zona, ¿no? Entonces, en los cánceres de cuello uterino solamente se puede operar hasta donde haya una microinvasión. Pero esta zona de infiltración ya, de invasión hacia el estroma, la paciente ya no se opera. Pues hay que hacer una radioterapia o quimioterapia. Porque la misma cirugía, pues, a esta zona la vuelve pues, la puede metastatizar, la puede diseminar realmente hacia otros órganos. Acá también miren esta zona, está un carcinoma también bastante diferenciado, pero infiltrante también, ¿no? Miren cómo los grupos de células se localizan en nidos. La queratina se acumula acá como perlas córneas, como perlas de queratina. Acá también miren acá esta zona de acá, por acá, ¿no? El estroma está invadido pues por estas células neoplásicas, este grupo de células neoplásicas, ¿no? Entonces acá tenemos otra historia, ¿no? Si alguien quisiera leer, por favor. A ver, creo que son dos partes, ¿no? A ver, dos partes. Yo lo leo, doctor. A ver, lea, por favor. Ya. Una mujer de 41 años presentó una masa en su seno izquierdo. Durante un autoexamen, la paciente notó inicialmente un pequeño nódulo, que se duplicó de tamaño durante los últimos 2 meses. La historia familiar es significativa para una tía materna que murió de cáncer de mama a la edad de 59 años. No se observan otros familiares afectados por el cáncer. La paciente tiene 2 hijas. El examen físico revela una masa que no estaba fija en el seno izquierdo. No se observaron signos de edema o cambios en el pezón. También se encontró un único ganglio linfático axilar palpable, también móvil. La mamografía confirmó la presencia de una masa de 2,5 centímetros de diámetro. Las tomografías computarizadas de tórax y del abdomen no revelaron masas en los pulmones, el hígado, las glándulas suprarrenales, los riñones, el vaso o los ovarios. Una gamografía ósea también fue negativa. El calcio sérico se elevó a 12,5 miligramos por decilitro sin signos o síntomas específicos y la hormona paratiroidea sérica fue ligeramente baja. El paciente fue sometido a una mastectomía radical modificada para extirpar el tumor, incluyendo la disección del ganglio linfático axilar. De los 14 ganglios linfáticos eliminados, uno fue completamente reemplazado por células tumorales y otros 3 mostraron afectación microscópica. La inmunotinción del tumor para el factor de von Willebrand se muestra en una imagen. Además, las células de carcinoma se tiñeron intensamente para la expresión de HR2, NEU-ERBB2 y fueron positivas tanto para los receptores de estrógeno como para los receptores de progesterona. Las células tumorales viables se dispersaron y se analizaron por citometría de flujo para determinar el contenido de ADN, revelando un índice de proliferación relativamente alto sin aneuploidía. Sobre la base de estratificación clínica, el paciente recibió radioterapia adyuvante a la mama izquierda y la axila. 10 meses más tarde, el paciente presentó quejas de cefaleas y visión borrosa. Se analizó líquido cefalorraquídeo.
Gracias, señorita, muy bien. Vamos a ver entonces las láminas que corresponden a este tumor de esta señora. Miren ustedes acá la misma, no, casi el mismo tumor que la imagen anterior, ¿no? Acá vemos el tumor mamario. Acá hay unas preguntitas que les voy a ayudar a responder, ¿no? Ustedes también deben responderlo, pero bueno, bueno, ella dice, ¿qué explica la demarcación? ¿No? Acá, bueno, acá ven el tumor blanquito acá, ¿no? Irregular, que se mete por acá al tejido adiposo, ¿no? Mamario. Bueno, el tumor es invasivo y por lo tanto penetra en el tejido mamario normal que ustedes ven, ¿no? Circundante. Es esta propiedad, pues la invasiva, la que explica la mala demarcación, como dicen, ¿no? La mala demarcación. ¿Qué nos dice esta apariencia? Dice sobre el comportamiento probable de este tumor. Esta apariencia mal demarcada, como ven ustedes, indica que ese tumor es maligno y probablemente metastásico, ¿no? Como es el cáncer, pues, ¿no? ¿Qué implicación tiene esto con respecto al procedimiento quirúrgico requerido para tratar esta condición? ¿No? La implicación es que el tumor no se puede eliminar. Su extensión quirúrgica, su extirpación, requerirá una excisión mucho más amplia. Como ustedes ven acá, lo amplio le han sacado, todo el borde sano, ¿no? Además, debido a la probabilidad de metástasis, se necesitará también pues una terapia adyuvante como radioterapia, quimioterapia, ¿no? Para eliminar las células que escapan a la excisión quirúrgica, ¿no? Ya, muy bien. Acá ven ustedes acá la parte histológica también, ¿no? Las células tumorales, como ven, se ven infiltrando en el parénquima mamario normal. Incluso se puede ver la extensa formación anormal e irregular de las glándulas, ¿no? Por acá, las glándulas se meten por acá, ¿no? Por acá. ¿No? Dice, ¿se consideraría esto un sarcoma? No, ¿no es cierto? Este tumor que surge del epitelio no se considera un carcinoma. Si es glandular, un adenocarcinoma. Muy bien. Acá también vemos, miren, acá vemos las células tumorales, pueden verse como cordones, como ustedes ven por acá, y túbulos que infiltran en el estroma mamario, ¿no? Es evidente que hay pues bastante pleomorfismo, como ustedes ven, ¿no? Bastante atipia de los núcleos. Acá dice, ¿qué es el material rosado entre las áreas de las células tumorales? ¿No? El material que se tiñe de rosa es el colágeno, producido por los fibroblastos del huésped. ¿Puede predecir la consistencia de este tumor sobre la base de la apariencia del estroma? Debido a la gran cantidad de colágeno en el tumor, miren, su consistencia es dura o es cirrosa. Cirrus se deriva de la palabra griega que significa skiros, que significa duro. ¿Cuál es el significado del término desmoplasia? Significa producción de tejido fibroso. La formación de glándulas aberrantes no se puede ver fácilmente porque las glándulas están comprimidas por el estroma de colágeno grueso. Dice la pregunta, ¿no? ¿Se clasificaría este tumor como bien o poco diferenciado? Lo dice ahí, ¿no? Bueno, este es un tumor moderadamente diferenciado, porque las glándulas tumorales continúan formando estructuras ductales. ¿Qué son los ductales? Son estos tubitos que están formando acá, como glándulas, como tubos, como glándulas tubulares, ¿no? Por eso es moderadamente diferenciado. La presencia de células tanto epiteliales como estromales en el tumor indica que este tumor es policlonal, derivado de la transformación de dos tipos de células normales diferentes. La pregunta, ¿no? No, ¿cierto? Los tumores son monoclonales, derivados de la transformación de una sola célula. Sin embargo, las células malignas a menudo pueden estimular el crecimiento y la función de las células estromales, normales dentro del tejido. O sea, son las mismas células tumorales las que estimulan la transformación por el crecimiento y la función de las células estromales. ¿Cuáles son las células estromales? Los fibroblastos, los macrófagos, etcétera, ¿no? Que pueden producir este tejido colágeno, ¿no? Puede observarse pues un tumor radiodenso. Acá, como ustedes ven, por ejemplo, en la mamografía, radiodenso, irregular, grande el tumor, ¿no? Acá en la mama. Es duro, ¿no? Es cirroso, duro. Muy bien. Acá vemos una lámina donde vemos la parte de inmunistoquímica, ¿no?
de un adenocarcinoma, la tinción de inmunistoquímica para receptor de estrógeno. Los anticuerpos, miren, utilizados para teñir una sección de la muestra de biopsia, muestran que prácticamente todas las células tumorales expresan la proteína receptora de estrógeno. ¿No? ¿Dónde está la proteína receptora de estrógeno? Está pintada de color marrón. Está identificada, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podría estar involucrada la expresión del receptor de estrógeno en la etiología de este tumor? Miren, el estrógeno puede unirse a los receptores de las células tumorales, de las células neoplásicas del mama, ¿no? Y promover su crecimiento. El estrógeno no es mutagénico, por lo que es un promotor de tumores, no es un iniciador de tumores. Bien, con base en su conocimiento de la influencia de los estrógenos en las células que expresan este receptor, la pregunta viene, ¿cómo podría aprovecharse terapéuticamente este hallazgo? Debido a que las células tumorales pueden proliferar al unirse al estrógeno, se utilizan dos estrategias terapéuticas para interrumpir este proceso. Uno, extirpar los ovarios, ¿no? Para agotar el suministro de estrógenos. Y uso del tamoxifeno también para interrumpir la unión del estrógeno con el receptor, a su receptor, ¿no? Entonces, de esta manera se interrumpe, pues, el estímulo para que la célula neoplásica de la célula epitelial de la mama siga pues proliferando y pueda convirtiéndose en célula neoplástica de cáncer. Bueno, ¿sabes cómo se realiza la tinción de inmunistoquímica? Fácil, ¿no? La tinción requiere que se detecte un anticuerpo contra la proteína diana. El anticuerpo se conjuga con una enzima, por ejemplo la peroxidasa, que convierte un compuesto incoloro en un cromógeno. El cromógeno, en este caso, un color marrón, como ustedes ven ahí. De esta manera se puede visualizar cualquier anticuerpo que se una al tejido. Generalmente son marrones, ¿no? Los cromógenos. Bien, acá hay otra imagen de una, ahí también, miren ese color marroncito que está pintando ahí unos vasos, ¿no? Esta es una tinción de inmunohistoquímica para el factor de von Willebrand. La tinción la región que contiene las células de carcinoma infiltrantes muestra una extensa tinción con factor de von Willebrand. ¿Qué células producen el factor de von Willebrand? Las células endoteliales, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este hallazgo en términos de probabilidad de metástasis distantes? La tinción del factor de von Willebrand se correlaciona con el grado de angiogénesis, que predice el riesgo de metástasis. Muy bien. Ahora 7. 8. Está de acá, ¿no? 7. Bueno, acá, bueno, esto también es importante. Acá, miren el cáncer de mama, la tinción de inmunistoquímica para ER2 del cáncer de mama. La tinción de inmunistoquímica de la expresión de la proteína ER2 es en una sección de tejido que contiene el tumor, muestra un patrón de tinción intensa de la superficie celular. ¿Ven ustedes la membrana celular pintada de un color marroncito? Ahí está, ¿no? Dice, ¿qué familia de receptores de superficie celular incluye la proteína ER2? La familia de receptores de tirosina sinasa del factor de crecimiento epidérmico. Ese es, ¿no? Y dice, ¿cuál es la diferencia en el pronóstico de los pacientes con tumores que presentan sobreexpresión de ER2? ¿No? En general, miren, estos pacientes tienen un mal pronóstico en comparación con pacientes similares, con tumores que expresan niveles normales de ER2. Entonces, es pronóstico malo, ¿no? Acá vamos a ver también una citología, donde vemos de cefalorraquídeo, donde vemos pues una célula en anillo de sello, que es esta que está acá. Acá está la mucina y acá está el núcleo neoplásico, ¿no? Y la figura de mitosis acá tremendamente horrible, ¿no? Monstruosa. ¿Cómo influye la presencia de células de carcinoma en el líquido cefalorraquídeo en la estadificación del tumor? ¿Cómo influye en la calificación? ¿No? Entonces, miren acá la presencia de células en el líquido cefalorraquídeo indica metástasis a distancia y por lo tanto el estadiaje del tumor aumenta al grado 4. Debido a que las células todavía parecen tener una característica diferenciada, como por ejemplo ven ahí ustedes la secreción de mucina,
el grado del tumor no se ve afectado por este hallazgo, ¿no? O sea que, en otras palabras, la metástasis puede ser a distancia, pero la diferenciación sigue dándose ahí, miren, ¿no? ¿Cuál podría ser la causa de la hipercalcemia de este paciente? La hipercalcemia puede ocurrir debido a dos puntos, ¿no? Uno, osteólisis debido a lesiones óseas, primarias o metastásicas. O, segundo punto, la producción de sustancias hormonales calcémicas por neoplasias extraóseas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, también hay que saber, ¿no?, que los síndromes paraneoplásicos son características clínicas que no pueden explicarse por la diseminación local o regional del tumor o por la producción de hormonas autóctonas del tejido del que surgió el tumor. La hipercalcemia es un síndrome paraneoplásico extremadamente común. La hormona paratiroidea, PTH, sérica, debe ser baja con hipercalcemia. En este caso, la hipercalcemia se asocia con un nivel de PTH adecuadamente bajo y sin invasión ósea evidente. Esto sugiere que esta neoplasia produce proteína relacionada con la PTH. La hipercalcemia resultante de la osteólisis secundaria a metástasis ósea no se considera un síndrome paraneoplásico, ¿no? Sino es un efecto directo. Ya, muy bien. Entonces, bueno, acá tenemos otras imágenes que también vean este tipo de neoplasias benignas. Por ejemplo, el papiloma. Acá tenemos el papiloma con prolongaciones a manera de proyecciones de papilas. Es un tumor benigno, producido por el papiloma humano, como ustedes han visto. El leiomioma uterino, un tumor mesenquimal benigno de músculo liso, caso de en el útero, por ejemplo, ¿no? Pero ya, si hay atipia, mitosis atípicas, las células neoplásicas se convierte pues en un leiomiosarcoma. Como ustedes ven acá, infiltra todo el tejido adiposo, la malignidad, ¿no? Todos son células pleomórficas atípicas de esta neoplasia maligna. Acá vemos el fibroadenoma de mama que vimos hace un momento también, con sus dos tipos de células estromales y epiteliales. También un adenoma tubular de colon, como ven acá, ¿no? Es una neoplasia benigna, pero claro, puede hacerse displásica también y puede malignizarse, ¿no? Pues es necesario hacer siempre las colonoscopías para encontrar estos adenomas tubulares, pues, ¿no? En una biopsia de cuello uterino encontramos una neoplasia intraepitelial cervical grado 3, ¿no? Casi llega a tocar todo el borde del